Cuando usted mira las Sagradas Escrituras y se da cuenta la forma como Dios trabaja sobre la creación, usted se va a dar cuenta desde el comienzo del libro del Génesis, cómo Dios, para crearlo todo, comienza a manifestar por el poder de la palabra la creación. Pero dice la Escritura que hasta el quinto día Dios trabaja solo. Porque cuando llega el sexto día, Dios rompe la forma de trabajar. Es por eso que es muy importante que todo aquel que quiera desarrollar, manifestar, hacer algo sobre la tierra, tiene que tener bien claro que solo no lo va a poder hacer. Por eso cuando llega el día número 6, Dios marca un antes y un después en la creación. Por el tiempo no voy a hablar de los días de la creación, solo voy a llegar al día sexto. Y cuando llega el día sexto, Dios cambia el patrón, Dios cambia el modelo de trabajar. Del 1 al 5 trabajó por la palabra. En el 6 entonces dice Dios, hagamos al hombre. Dicen los exégetas bíblicos que en ese momento se detiene la expansión de la creación para ver cómo Dios trabaja en la unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. Resumo, la Biblia dice entonces que es allí cuando Dios crea el hombre. Y cuando Dios crea a Adán, le da la autoridad para que Adán se enseñoreara sobre la tierra. Y dice la Escritura que le dice a Adán, mira Adán, por tu palabra le pondrás los nombres a todo lo que hay sobre la tierra. Y ciertamente la Escritura dice de que Adán comienza a llamar a las aves de los aires por el nombre, a los peces de las aguas por el nombre y a los animales de la tierra por el nombre. Pero cuando Adán termina este ejercicio, se da cuenta de que él estaba operando solo. Y es allí cuando Adán entonces viene y habla con el Señor y le pide que le haga una ayuda idónea. Entonces dice la Escritura que de lo profundo de él, dice la Biblia, que lo adormece. Porque el hombre, cuando está en la plenitud de Dios, amado, el hombre tiene una comunión tan impresionante con Dios que necesita a Dios por un momento privarlo de aquella comunión para que pueda Dios hacer lo que está haciendo con él. Lo hace dormir un momento, y cuando lo hace dormir, dice la Biblia que de su costilla, digan conmigo, del interior, diga, del interior de él, le saca, dice las Sagradas Escrituras, ¿a quién? A la mujer. Cuando Adán abre sus ojos, dice, wow, bendito Dios, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Esto a mí me revela que el propósito de Dios para establecer sobre las dimensiones de la tierra su gloria y su manifestación es a través de una familia. Por eso es impresionante cuando Dios trabaja. Ahora, por el tiempo, resumo. Cuando usted mira la Biblia, el libro de Isaías 51:2, dice que Dios le hace un llamado a un hombre llamado Abraham, y dice la Biblia que los llama con Sara. Pero el escritor sagrado resalta una palabra y dice lo siguiente: Dios los llamó cuando eran uno solo, dice la Escritura, y los llamó cuando eran uno solo. ¿Y por qué el escritor sagrado resalta la palabra y los llamó cuando eran uno solo? Dando a entender que toda familia que es escogida por Dios tiene un propósito y nunca se quedará sola. Lo vuelvo a decir, toda familia llamada por Dios nunca se quedará sola. Esto a mí me revela entonces que detrás del llamamiento de una familia, Dios comienza a multiplicar su propósito. Pero esto tiene una revelación profunda, porque entonces el escritor sagrado nos lleva ahora a Génesis capítulo 12, donde podemos encontrar el llamado que Dios le hace a Abraham. Pero cuando usted mira la Biblia dice que Abraham vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos, y que el padre de Abraham se llamaba Taré. Pero si usted va más profundo, la Biblia me enseña, o el escritor sagrado me enseña, que el nombre Taré significa brecha profunda o pozo hondo. Y le pregunto al Espíritu Santo, ¿por qué el nombre Taré, padre de Abraham, significa brecha profunda o pozo hondo? Y el Espíritu me dice, Jaime, porque cuando Abraham no había sido llamado por mí, su genealogía, su genética, su generación estaba sumergida dentro de un pozo profundo y de una brecha honda. Y cuando usted estudia quién era el padre de Abraham, Taré, se va a dar cuenta que era el mayor escultor de ídolos que había en Ur de los Caldeos. Es por eso alguien tiene que darle toda la gloria a Dios en esta noche por el llamado que Dios le hizo. Usted no está aquí por equivocación, usted está aquí porque Dios lo sacó de una brecha profunda
brecha. Ay, my God. Usted está aquí porque Dios lo sacó de una brecha profunda. Usted está aquí porque Dios lo sacó de un pozo profundo y lo colocó para exaltación de su nombre. Alguien le puede dar gracias a Dios en esta noche. Damos gloria al Señor. Dile al que está allá a tu lado: te llamaron para sacarte a la luz. Aleluya. Y es por eso que tenemos que aprender que el llamado de Dios sobre un hombre es algo que tiene un inmenso valor en el mundo espiritual. Abro paréntesis: la gente está menospreciando el precio y el valor que tiene un llamado. En estos últimos tiempos el creyente no le está dando el valor, no le está dando el significado a lo que tiene un llamado. Y mucha gente que es llamada por Dios piensan que lo primero que hace el llamado es entregarle un milagro material o tangible. Pero te lo voy a decir: cuando Dios escoge a alguien, es por eso que hay tanta batalla detrás de un llamado. Y te voy a responder en esta noche, porque hay gente que ha venido orando y dice: ¿por qué tanta batalla conmigo? Tanto problema conmigo, tantas luchas. Te lo voy a explicar. Es que en el mundo espiritual las tinieblas entienden, reconoce, algo se activa en los cielos cuando el Dios del cielo establece un llamado sobre una persona. Pareciera que las tinieblas tuvieran un radar, porque cuando el cielo hace un llamado, no es solamente un llamado, es la activación de una semilla profética en el vientre de un hombre y en el vientre de una mujer. Pero de repente el auditorio dirá: predicador, ¿y por qué hablas que en el vientre de un hombre? Porque cuando la palabra profética viene, la palabra profética lo único que necesita para manifestar la genética y el ADN que tiene esa palabra es un vientre profético, para entonces revelar lo que Dios quiere hacer. ¿Y por qué hay tanta batalla entonces con el llamado que Dios establece en cada persona? Porque la lucha es que las tinieblas quieren impedir que la manifestación de la palabra traiga como resultado el cambio número uno de ti y luego de tu familia. Oh, lo voy a decir por aquí. La batalla es porque las tinieblas saben de antemano que la palabra profética que un día se te reveló a ti no solamente te va a cambiar a ti, sino que va a cambiar a todas tus generaciones. Entonces las tinieblas están diciendo en este momento: si no lo pude detener a él, mucho menos podré detener a las generaciones que vienen detrás. Ay, bendito Dios del cielo. My God. Dios. Dile al que está a tu lado: eres un problema para las tinieblas. Por eso es que cuando usted mira las Sagradas Escrituras, Satanás siempre va a querer destruir la semilla que está dentro de un vientre. Porque si destruye la semilla que está dentro de un vientre, va a manifestar o va a detener la manifestación que Dios quiere hacer a través de ese vientre. Por eso a través de la Escritura usted va a ver libro de Génesis, Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, Lucas y Marcos. Dice la Escritura que se levantó un principado para querer destruir ¿a quién? A los varones, para detener a todo aquel que portaba una semilla. Yo vengo a hablarle y a decirle a alguien en esta noche: cargas una semilla y quizás no te has dado cuenta que lo que tú cargas el día de mañana producirá un efecto tan poderoso, producirá un efecto tan poderoso dentro de las generaciones que vienen. Porque no solamente estoy hablando de una semilla, estoy hablando de algo que transformará no solamente al que está cerca de ti, sino al que está lejos de ti. Porque estoy convencido que cuando tu semilla fecundó el óvulo de esta mujer, ni tú sabías que las dos niñas que iban a salir tenían el don del canto. Y quizás ni se imaginan que estas dos niñas, cuando comiencen a ser manifestadas por el Espíritu Santo, detrás de esa voz de canto viene una manifestación profética. Ay, bendito Dios del cielo. Porque te voy a decir esto, amada pastora: no solamente tu matriz está levantando profetas, salmistas, sino que también van a levantarse profetas que a través de la adoración van a manifestar una atmósfera de gloria sobre esta tierra. Bendito el nombre poderoso del Señor. Alguien está aquí, dile al que está a tu lado: tu semilla tiene poder. Y el poder de la semilla es transformar lo que la semilla está siendo cambiada por el Espíritu Santo.
Por eso cuando usted mira las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que se le revela a Dios a Abraham. Y cuando se le revela a Dios a Abraham, hay un conflicto espiritual en su casa. Porque la Biblia dice que Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 12. Sal de tu casa, sal de tu tierra, deja tu parentela, el lugar que yo te mostraré. Amado, ¿usted cree que le fue fácil a Abraham llegar donde su taita y decirle: mira papá, escuché una voz me habló? Yo creo que tu padre Taré lo toma de la mano y le dice: enséñame cuál ídolo te habló. ¿Te habló este ídolo? No, papá. ¿Te habló este ídolo? No, papá. ¿Te habló este ídolo? No, papá. No, papá. No, papá. Lo que pasa es que Taré no sabía que sobre los ídolos que él tenía en la casa había un Dios que tenía el poder de hablarle. Había un Dios que tenía el poder de hablarle a los ojos, a los hombres. ¿Alguien está aquí? Y es allí donde Dios comienza a quebrantar el pozo profundo donde estaba Abraham. Porque para que la palabra se manifieste, tienen que ocurrir tres cosas. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: mira Abraham, sal de tu tierra. Alguien que grite conmigo: tengo que cambiar la tierra. Dile a tu lado: cambia la tierra, cambia la tierra. Durante muchos años estuviste plantado en una tierra de ruina. Durante muchos años estuvimos plantados en una tierra de idolatría. Durante muchos años estuvimos plantados en una tierra que no glorificaba a Dios. Hasta, dijo el apóstol Pablo, que le plació al Padre, bendito Dios, llamarnos, escogernos. Dile al que está a tu lado: eres otra tierra, eres otra tierra, eres otra tierra. Eres otra tierra, eres otra tierra, eres otra tierra. Ya no eres la misma tierra. Por eso es la batalla, por eso es la lucha. Porque las tinieblas saben ahora que ya tú no estás plantado en aquella tierra donde tus generaciones estaban plantados. Por eso yo en esta hora digo: bendito el día que el Señor te llamó, bendito el día que el Señor te escogió, bendito el día que el Padre dijo: te planto en otra tierra. Ese es el problema de mucha gente cuando reciben la palabra. Que reciben la palabra, pero no quieren salir de la tierra que tenían antes. Y tenemos gente en las congregaciones que no saben que están en Canaán y quieren vivir en Egipto. My God, bendito Dios. Gente que está en Canaán. Dile al que está a tu lado: estás en Canaán, estás en la tierra que fluye leche y miel. Pero entonces, aun cuando espiritualmente están en Canaán, quieren batallar en Egipto, quieren estar en Egipto. Y la Biblia dice que para que la semilla pueda ser fecundada por el propósito del Padre, Dios le dijo a Abraham: deja la tierra, deja la tierra, deja la tierra donde estás, deja la tierra donde estás, porque te voy a llevar a una tierra mejor. Le vengo a decir al que llegó por primera vez en esta noche: no sé cuántos vinieron por primera vez. Suelta la tierra de Egipto y camina en la nueva tierra que Dios tiene para ti. Número 2. La palabra profética le dijo: sal de tu parentela, sal de tu parentela. La parentela representa el sistema de los parientes, el sistema de todos aquellos que le hacían creer a Abraham que él tenía que seguir ese patrón. Por eso es muy importante que usted aprenda que ahora que usted llega a Dios, hay un nuevo modelo, hay un nuevo patrón. Ya no puedes continuar con el mismo patrón y con el mismo modelo que antes tú tenías. Una señora durante mucho tiempo llegó a una pescadería: véndame medio pescado, de la cabeza a la mitad. El señor de la pescadería durante 3 años el interrogante: ¿por qué doña María? ¿Aquí hay alguien que se llama María? No, bueno, ¿por qué doña María 3 años comprando de la cabeza a la mitad? Hasta que llegó el día y le preguntó: venga doña María, usted paga un pescado entero, pero me lo hace cortar de la cabeza para la mitad, y está perdiendo medio pescado durante 3 años. ¿Por qué hace esto? Y la señora María le respondió: porque mi abuelita me regaló un caldero, y en el caldero que me regaló mi abuelita solamente cabe de la mitad, de la cabeza a la mitad. Así hay gente en el evangelio
que han recibido palabras de Dios, pero quieren vivir con los patrones que los atan al pasado. Ese caldero representa la estructura de una familia vieja, lo que decía el varón. Ese caldero representa la estructura de modelos viejos, porque hay gente que no ha entendido que el que llega a Cristo nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. Alguien está aquí, alguien está aquí. Todas las cosas son hechas nuevas. Alguien está aquí, alguien está aquí. Y luego dice la palabra que el Señor le dijo: y deja la casa de tu padre, y deja la casa de tu padre. Esto representa, digan conmigo, un cambio de semilla. Digan conmigo, un cambio de semilla. Es por eso que el número 2, cuando el llamado viene a un hombre, lo segundo que quiere hacer el llamado es cambiar la genética en el hombre. Porque si la genética en el hombre no es transformado, entonces el hombre se comportará naturalmente conforme a las cosas que están en el mundo. Pero para que usted pueda tener la transformación que realmente tiene la palabra, esa semilla tiene que manifestar algo que se conoce en el mundo espiritual como el nuevo nacimiento. Y cuando se habla del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento está acompañado de una palabra que significa o se llama metanoia. Y la palabra metanoia no es otra cosa que arrepentimiento. Pero el sistema espiritual enseña que arrepentimiento es solamente apartarse del pecado. Eso es una parte, porque la metanoia es la transformación y el cambio de la mente. Por eso es que hay gente que está caminando en la tierra de las promesas, pero todavía vive como si estuviera en el territorio de la esclavitud. Lo vuelvo a decir, porque hay gente que está caminando en el territorio de las promesas, pero vive como si estuviera en el sistema de la esclavitud. Sencillamente porque la palabra no le ha transformado todavía, hermano, la estructura pensante que traía del tiempo pasado. Es por eso que cuando usted mira una palabra que está en Primera de Reyes capítulo 17, la Biblia dice que Dios le habla a una mujer para que sustentara al profeta Elías. Y cuando el profeta Elías llega, para la mujer el profeta se convierte en una amenaza y no en una bendición, porque la gente que no tiene transformación de la mente, su estructura pensante antigua le hace creer que las leyes del reino se convierten en una confrontación espiritual para con ellos. Pero el que tiene una transformación espiritual entiende que cada palabra que sale del reino no es algo que te va a destruir, es algo que te va a bendecir. Por eso cuando la viuda escucha al profeta, que el profeta le dice: dame a mí primero de comer, la viuda lo primero que le responde es: no tengo. Lo primero que le responde la viuda es: no tengo. Lo que tengo es un poquito de harina, y luego que yo haga una arepa con este poquito de harina, me voy a morir yo y se va a morir mi hijo. Porque cuando alguien no tiene la transformación de la mente, siempre cargará en su vocabulario palabras como no tengo, no puedo y no me alcanza. Lo vuelvo a decir: no tengo, no puedo y no me alcanza. Olvidando, destruyendo, echando por tierra lo que dice la Biblia, que aquel que está en Cristo, damos gloria al Señor, el Señor le suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Dile al que está a tu lado: con Él es suficiente y siempre te alcanzará. Por eso Dios le dijo a Abraham: suelta esa semilla. Dile que está a tu lado: suelta la semilla vieja. Suelta la semilla vieja. Usted pregúntele a una persona, a un niño de 13, 15, 16 años, ¿dónde aprendió a decir no me alcanza? ¿Dónde aprendió a decir no tengo? ¿Dónde aprendió a decir? Este hombre lo acabó de decir en la casa. Porque lo que ve, lo que oye, fue un modelo, un patrón de gente, del padre que sacaba el billete de a 1,000 pesos y le daba el dinero a la mujer y le decía: compra el desayuno, compra el almuerzo, compra la comida y me guardas el vuelto para mañana. Alábalo, que eso es verdad. Métele un codazo a tu marido si lo tienes por ahí. Se quedaron en silencio. ¿Alguien está aquí? Es por eso que dice la Biblia que cuando Dios llama a Abraham, entonces la palabra se le da. Alguien que me diga cuánto tiempo. Creo que me quedan 5 minutos. ¿Cuánto me queda, por favor? Rápido. La Biblia dice que cuando Dios lo llama y cuando Dios le quiere restaurar la semilla, cuando Dios le quiere transformar la semilla, Dios lo llama en un lugar llamado Ur de los Caldeos.
Pero a mí me sorprende, note esto, que en Ur de los Caldeos no llega la manifestación del cumplimiento profético para Abraham. Y alguien preguntará por qué. Cuando usted va a la línea profética, la escritura me enseña que el milagro duró 25 años. Y la pregunta es por qué el milagro dura 25 años. La pregunta es por qué la palabra profética no se manifiesta en Ur de los Caldeos. La Biblia dice que Sarai, su esposa, era estéril. My God, ¿cómo así, predicador? Claro, cuando tú estás en el sistema incorrecto, la esterilidad va a destruir la semilla que Dios quiere colocar en ti. Entonces la culpa no es de Dios, la culpa es de la gente que no está caminando en el sistema correcto. Entiéndase sistema correcto, el sistema de la fe, porque en el mundo del espíritu, en el reino de los cielos, está el sistema de la fe para con Dios y está el sistema de la fuerza humana para con los hombres. Cuando usted camina en el sistema de la fuerza humana, usted todo lo va a querer hacer por usted, por su sabiduría, por su fuerza. Es que esto lo hago yo pago esto porque yo trabajo. Hasta el día que a Dios le place detenerte el trabajo, hasta el día que Dios le place colocarte un conflicto, entonces tendrás que decir como dijo el salmista: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. My God, alguien tiene que decir en esta noche: cambio mi sistema, cambio mi sistema. ¿Sabes por qué mucha gente no ha visto la respuesta de la palabra? Predicador, yo no tengo palabra. Te lo aseguro que sí tienes palabra. Te aseguro que en algún momento de tu llamado Dios ha sembrado una palabra. Lo que ocurre es que la palabra profética de Dios no dará fruto en el sistema del hombre. En el sistema del hombre no hay manifestación de lo que el Espíritu quiere hacer. Te tienes que mover en el sistema del Espíritu, y el sistema del Espíritu es la fe. Alguien está aquí, alguien está aquí. Levante sus manos y diga: el sistema de la fe, el sistema de la fe. Por eso es que la Biblia dice, cuando usted mira la escritura, el libro de Habacuc dice: el justo por la fe vivirá. Cuando usted va al Nuevo Testamento dice, Hebreo, el justo por la fe vivirá. Esto quiere decir que hay algo que hace el sistema de la fe. Hermano, la gente confunde la fe para alcanzar cosas materiales. Eso es verdad, te lo puede dar por fe, pero lo primero que hace la fe es que te ayuda a vivir donde otros mueren. Diga: yo vivo por fe. Y la gente piensa que vivir por fe nada más es cuando no hay dinero. No, señor. El vivir por fe es cuando tu nevera está llena. Abres la nevera y le das gracias a Dios. El vivir por fe es cuando tu cuenta bancaria está llena, pero sacas, retiras, pagas y dices: gracias Dios porque tú eres mi proveedor. Alguien está aquí. El vivir por fe es cuando tú entiendes que lo que tú tienes es porque un día el Señor le ha placido dártelo. Pues, ay, bendito Dios del cielo. Por eso cuando la gente, escúcheme bien, cuando la gente no entiende esto, la gente no comprende que para poder vivir en el ámbito de la fe, todo lo que esté en el ámbito de la fe tiene que pasar o tiene que estar registrado en algo que se llama altar, porque lo que no está en un altar, la fe no lo reconoce. Por eso alguien un día me dijo: predicador, pero Dios es como inhumano. ¿Por qué le dijo a Abraham que le sacrificara a su único hijo al que él amaba, cuando tanto tiempo esperándolo? Y yo le dije: Dios no es inhumano, Dios no es malo. Lo que ocurre es que Dios lo que le estaba enseñando a Abraham era que tenía que presentar a su hijo en el altar, porque lo que no está en el altar no es de fe. Por eso es que hay gente que no prospera como tiene que prosperar. Pregúntame por qué. Porque su diezmo nunca viene al altar. Por eso es que no prosperas como tienes que prosperar. Tienes finanzas una semana y la otra semana estás en crisis. ¿Sabes por qué? Porque cuando te prospera Dios, nunca tu diezmo ha llegado al altar. Hay gente que está aquí hace años, lo voy a decir. Hay gente que está aquí hace mucho tiempo y nunca has tenido la capacidad de que tu economía llegue al altar. Lo que no está en el altar no se reconoce en el cielo. ¿Alguien está aquí? Una hermana un día me dijo: pastor,
vamos a ayunar por la casa que tengo que venderla. Y yo le dije, vamos a hacer algo. Vamos a colocar los papeles de la venta en el altar, para que cuando se venda, usted mismo, el Dios que le ayudó en el altar a venderla, usted le va a decir a Dios, aquí está mi ofrenda. ¿Sabe qué pasó? Pregúnteme. Se fue de la iglesia. Porque le dio miedo lo que le enseñé. Y yo le dije, el altar habla, el altar señala, el altar muestra, el altar demanda, el altar exige. Lo que no está en el altar no se reconoce. Oh my God, bendito Dios. Ahora escúcheme por favor. La Biblia dice que la palabra se la dieron ¿a dónde? En Ur de los Caldeos. Pero Ur de los Caldeos, ese sistema, lo que había provocado era esterilidad en el vientre de Agar. Y dice la escritura que Dios lo tuvo que sacar a ellos. ¿De dónde? De Ur de los Caldeos, para que entonces la matriz comenzara a abrirse. Porque cuando el hombre no camina en el sistema de Dios, las matrices proféticas se cierran. Puede haber palabra, pero la matriz profética está cerrada. Entonces cuando salieron de Ur de los Caldeos, dice la Biblia que Abraham hace tres cosas. Número uno, salen de Ur de los Caldeos, y cuando salen de Ur de los Caldeos llegan a un lugar llamado Siquem. Oh my God. Lo primero que hace Abraham es salir de Ur de los Caldeos y comienza a caminar con el GPS profético. Camina al lugar que yo te mostraré. Pero Dios nunca se lo mostró. Nunca se lo mostró. Pero él estaba caminando. Pregúntame por qué. Porque ya no estaba en Ur de los Caldeos. Comenzó a caminar guiado por el Espíritu Santo. Y lo primero que hizo entonces fue llegar a un lugar llamado Siquem. Y cuando él llega a Siquem pasa algo, porque el nombre Siquem significa lo que rompe. Cuando el nombre Siquem significa lo que rompe, le pregunté a mi padre, ¿por qué lo llevaste al lugar que significa el que rompe? Y Dios me dijo, ¿sabes lo que hice con Abraham? Lo llevé a Siquem, porque fue el primer altar que Dios levantó. Cuando Abraham levanta el altar, en Siquem, lo primero que hace Dios es romperle, quebrantarle, destruirle todo lo que había en su genética espiritual. Le estaba rompiendo la genética de Taré, le estaba rompiendo la genética de su padre, le estaba rompiendo la idolatría, le estaba rompiendo las cadenas, le estaba, le estaba rompiendo todo lo que había, le estaba transformando la genética. Ven acá por favor, ven acá, corre tú. Le estaba cambiando todo el sistema, todo el ADN. Porque cuando, tírate de rodillas aquí, ponte en el altar así. Porque cuando un hombre se tira de altar, se postra de altar, lo primero que hace Dios es metérsele a sus lomos espirituales. Porque en el hombro estos son los lomos. Lo que Dios estaba haciendo en Abraham era metérsele aquí, y le estaba diciendo a sus lomos, a partir de hoy, a partir de que ustedes llegaron a Siquem, ahora yo voy a hacer aquí en los lomos, voy a fabricar, voy a producir reyes, my God, voy a producir reyes. Dios le estaba hablando a los lomos de este hombre. Los lomos de este hombre Abraham estaban recibiendo la genética del Espíritu. Reyes. Pero yo le pregunto a Dios, ¿cómo tú haces eso, papá? ¿Cómo es posible que te le metas un hombre? Porque dice la escritura en Génesis 17, haré. Esa palabra haré en el hebreo es fabricaré, de fábrica. Es como cuando el alfarero está produciendo, está fabricando el barro. Dios me dijo, cuando él se tiró aquí, en ese lugar ahí, en Siquem, lo que yo estaba haciendo era, mi espíritu, mi palabra, estaba arrancando maldiciones, estaba arrancando toda destrucción, y le estaba metiendo a su semilla yo le estaba dando un nombre. A su semilla yo le estaba diciendo, se la estaba reprogramando. De aquí te saldrán, un hombre llamado Isaac. De aquí te saldrán las 12 tribus de Israel. De aquí te saldrá la generación que transformará el día de mañana una tierra. Gracias, amigo. ¿Dónde están las mujeres aquí? ¿Dónde están las mujeres aquí? Y entonces dice la Biblia que ahora tenía que trabajar con el vientre.
de su esposa. Digan conmigo, primero trabaja con unos lomos y luego trabaja con un vientre. Porque lomos sin vientre no hay manifestación. Digan conmigo, lomos con vientre, revelación de Dios. My God, bendito Dios. Por eso es que Satanás le tiene temor a una familia. My God, bendito Dios. Y ahora entonces viene la batalla, porque el vientre no podía parir. ¿El qué? El vientre no podía parir. ¿Qué? El vientre no podía parir. Por eso vengo a decirle a alguien en esta noche, quizás tiene genética, pero de repente el vientre todavía no está maduro para manifestar lo que se tiene que manifestar. Pero el que tenga oídos oiga lo que dice el Espíritu. Que el vientre no está maduro no significa que Dios lo va a madurar. Vienen días donde el vientre será visitado por la semilla. Vienen días cuando verá el milagro de Dios manifestarse. Siento a Dios aquí. Y entonces viene la batalla, porque todo hombre que porta palabra tendrá una batalla. Todo hombre que tiene una semilla de transformación portará una batalla. Y la primera batalla que tú y yo tenemos que vencer es la batalla del desespero. Griten conmigo, la batalla del desespero. Génesis capítulo 15 entonces dice la Biblia, y se le mete Dios en una visión y lo saca de la tienda y le dice: ven acá, ayúdame, Abraham. Tú tienes cara de Abraham, ven que quiero orar. Ven, tú brother, venga. Pero si ya Dios te ungió los lomos, papi. Arriba, canda, la vaquiva. Y entonces Dios lo saca de la tienda. Dios lo saca de la tienda. Y cuando Dios lo saca de la tienda, le habla al Espíritu y le dice: levanta tu mirada, mira hacia arriba, mira hacia arriba. Y Dios le dice: cuenta las estrellas, papi. Comienza a contarlas, comienza a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5. Di conmigo: me perdí. Y me perdí. Y yo le pregunto a mi padre: papá, ¿cómo es posible que tú, sabiendo de que un hombre natural no tiene la capacidad de contar lo que es sobrenatural, para qué lo pones a contar? Y el Señor me dijo: lo que ocurre es que tengo que derribarle al hombre la contadera, porque hay hombres que siguen contando a toda hora. ¿Y cuándo será el día? ¿Y cuándo vendrá el milagro? Y cuando Dios hace esto con Abraham en el capítulo 15, cada vez que Dios se encontraba con Abraham, no lo adoraba, sino que le preguntaba: ¿cuándo? Por eso es que Dios va a permitir que tus matemáticas colapsen. Dios va a permitir que tus matemáticas colapsen, para que usted entienda que no es contando a la manera del hombre, es contando a la manera de Dios. Bendito Dios del cielo. No cuentes tanto, más bien espera que Dios te sorprenda. Por eso es que el hombre todo lo cuenta. Hay gente que cuenta cuánto que tengo que darle a Dios de 1,000 pesos. De 1,000 pesos tiene que contar. De 1,000 pesos tiene que darle 100 pesos. De 10,000. Pero cuando Dios te va a bendecir, Él no cuenta. Cuando Dios te va a bendecir, no cuenta. Cuando Dios te va a bendecir, no cuenta. Dile al que está a tu lado: deja de contar tanto. Dile: deja de contar tanto. Deja de contar tanto. Deja de contar tanto. Porque el que vive contando tanto termina, damos gloria al Señor, equivocándose de tanto contar. Más bien comienza a esperar que Dios lo haga. ¿Cuántos están aquí? Comienza a esperar que Dios lo haga. Comienza a esperar que Dios lo haga. Trata a Dios con Abraham. Ahora viene el trato con el vientre. Y de repente cierto día la Biblia dice que Sarai se queda mirando a su sierva Agar. Esta joven, wow, puede parir. Mi vientre no pare. ¿Y cuándo? Y el hombre de la casa estaba trabajando. Y cuando llega Abraham, Sarai le dice: ven acá, tengo una brillante idea. Llégate a mi sierva. Vamos a hacer algo. Toma el vientre prestado de ella y deposita tu semilla en el vientre de ella. Y si tú depositas tu semilla, Abraham, en el vientre de ella, Abraham, ella va a producir un hijo también, Abraham. ¿Cuál es el problema, Abraham? Necesitamos un hijo. Dile al que está a tu lado: no tomes el vientre prestado de nadie para ver tu milagro.
Decile. No tomes el vientre prestado de nadie para ver tu milagro. Lo vuelvo a decir. No tomes el vientre prestado de nadie para ver tu milagro. Bástate tu propio vientre para esperar que Dios lo haga. Bástate tu propio vientre para esperar que Dios lo haga. Bástate tu propio vientre para esperar que Dios lo haga. Y llegó el patriarca. Y cuando el patriarca llega, número 2, no cambies buenas ideas por el plan de Dios. No cambies buenas ideas por el plan de Dios. Eso era una buena idea. No toda buena idea proviene de Dios. Y el hombre de Dios viene y provoca la buena idea. Y cuando él provoca la buena idea, ciertamente la semilla germinó en el vientre, pero era el vientre incorrecto. Porque las tinieblas lo que van a buscar es que tu semilla germine, pero que no germine en el vientre proféticamente correcto. Porque el milagro no era Ismael. El milagro era Isaac. Damos gloria al Señor. Porque cuando Ismael nace, Ismael se convierte en un ¿qué cosa? En un problema para ellos. Pero cuando esperas tu tiempo, cuando esperas la respuesta, cuando tú le dices al Señor, pacientemente yo esperaré a Jehová, pacientemente, no importa el día, no importa la hora, no importa los meses, tengo semilla y hay un vientre. Así que te voy a decir, pronto estás a punto de ver el Isaac que va a nacer, y todos los que te vean se van a reír juntamente contigo, porque cuando el milagro nace en el vientre correcto, todo mundo se llenará de risa. Oh my God. Colóquese sobre su pie. ¿Me puedes ayudar? My God, bendito Dios. Padre, gracias. Diga conmigo. Y nació la semilla. Wow, ¿quién cantó eso? Y nació la semilla. Y la semilla se llamó Isaac. Y la semilla comenzó a florecer. Y detrás de la semilla vino un Jacob. Y detrás de un Jacob vinieron las tribus de Israel. Y detrás de Jacob vino un soñador. Por eso, si permaneces hoy, verás el soñador que viene mañana. La batalla que hoy libras es por lo que viene mañana. La batalla que libras hoy es por el soñador que viene mañana. Porque las tinieblas sí saben lo que hay en tu semilla, varón. Las tinieblas sí saben lo que hay en tu semilla. Porque detrás de un Isaac había un Jacob. Porque detrás de un Jacob había un José. Porque detrás de un José había un soñador. Oh, ribacanda la vaquiva. Yo vengo a desatar lo que hay detrás de la semilla. Pero el detalle es que nadie sabe lo que la semilla está haciendo. El detalle es que la semilla trabaja en silencio. Esa es tu esposa. Tómale la mano. Mírenme por favor. Hicieron bien en venir esta noche. Hicieron bien en venir esta noche. La semilla está trabajando. El problema es que no vemos cómo la semilla trabaja. El problema es que no vemos cómo la semilla se manifiesta. Pero lo que ustedes sí pueden ver es la gloria de Dios manifestada en ustedes. Porque estoy viendo detrás de ustedes cómo la semilla se está manifestando en una generación que será transformada por la gloria del Señor. Porque Josué un día dijo: yo y mi casa le serviremos al Señor. Levanta tus manos, levanta tus manos.
La promesa es, la promesa es, la promesa es, la promesa es. Donde hay un Isaac, se levanta un Jacob. Donde hay un Jacob, se levanta un soñador. Donde hay un soñador, hay una provisión sobrenatural. Siento vientres aquí de milagro. Levántale la mano a tu esposa. Siento vientres de milagro aquí. Siento vientres de milagro. Siento vientres de milagro. Padre, lo que estaba detenido para este tiempo, lo que estaba detenido, bendigo tus lomos, varón. Bendigo tus lomos para que tu semilla fecunde proféticamente lo que Dios tiene establecido para este nuevo tiempo sobre tu casa. Recíbelo, la semilla se manifestará. Siento a Dios aquí. Siento a Dios aquí. Los matrimonios, levanten sus manos. ¿Sabes por qué hay tanta batalla? La batalla ha sido por la palabra profética que hay dentro de ti. Tócalo, 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 tócalo. Sueña, soñador. Sueña, sueña, sueña. Sueña, suelta palabra. Suelta palabra. Habla palabra. Habla palabra, habla palabra. Tu vientre profético se manifiesta en esta hora. Tu vientre profético se manifiesta en esta hora. Se manifiesta la palabra. Desata la palabra. Desata la palabra. Bendigo tus lomos. Bendigo tus lomos. Bendigo tus lomos. Bendigo tus lomos.